transformar vidas en Cristo. Cuidar, discipular, empoderar, discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. ¿Cuántos están bendecidos? Dile a alguien ahí a tu lado: eres bendecido, eres bienaventurado, eres dichoso, eres bendito, eres feliz. Amén. La palabra makairos es la que se usa en el griego original para definir la idea de bienaventuranza o bienaventurado. ¿Cuántos conocen las bienaventuranzas? Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de ellos, pero hace referencia básicamente a la bendición de Dios sobre el pueblo. Son las bendiciones de Dios. Una persona que es bienaventurada es una persona bendecida, es una persona que se le llama o se le da el atributo de ser bendecida. Y no es el tipo de bendición al que quizás el mundo nos está tratando de acostumbrar o de vender. Esa idea de que si tienes éxito de acuerdo al mundo, entonces eres bendecido, o si tienes recursos materiales o dinero, entonces eres bendecido. Esos son bienes materiales, pero ese éxito del mundo no está directamente conectado con lo que el Señor declara como bendición o bienaventurado. Y hoy vamos a andar a profundizar un poco en eso, porque una persona bienaventurada es una persona que ha sido o es aprobada por Dios, que conoce el Evangelio de Cristo, que encuentra la felicidad en Cristo. ¿Cuántos aquí son bienaventurados? Amén, gloria al Señor. Vamos a entrar en esta palabra recordando a Jesucristo con esta introducción a lo que se conoce mundialmente como el Sermón del Monte, y fue la introducción de las bienaventuranzas. Dice de la siguiente manera, en Mateo capítulo 5, versos 1 al 12, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dile a alguien cerca ahí: gozaos y alegraos. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, hoy pido de manera especial la bendición de tu presencia sobre este mensaje. Te pido que a través de esta meditación en tu palabra y lo que son tus bienaventuranzas, Señor, encontremos ese camino verdadero a la felicidad que viene de ti. Hoy te quiero entregar, Señor, cada carga, Señor, y cada uno de los que se encuentran en el día de hoy aquí presentes, para que Dios podamos encontrar esa esperanza poderosa que hay en tu palabra, de saber que tú, Señor, nos llamas a gozarnos y que hay un galardón grande, Señor, esperando para cada uno de nosotros. Entrego en tus manos este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las bienaventuranzas, el camino a la verdadera felicidad. Si hay algo que me he dado cuenta es que mucha gente llega aquí a Australia y quiere sentirse feliz y empiezan a trabajar muchísimo allá afuera y empiezan a hacer dinero
y creen que hay un momento donde no necesitan de Dios, pueden dejar su espiritualidad de lado y se dedican solo a vivir para sí mismos y consideran que llegan a un éxito en sus vidas, pero hay algo en el fondo con lo que luchan y es una infelicidad hacia las cosas que no entienden. Y mucho de eso está porque no se ha entendido lo que es la bendición de Dios. Ahora, vamos a empezar entendiendo un poco el contexto de esta palabra. Moisés en el Antiguo Testamento sube al monte y recibe las tablas de la ley. Aquí tenemos un escenario donde Jesús sube ahora al monte también, pero ahora va a proclamar las bienaventuranzas. Es decir, Él viene a establecer la ética de lo que es el reino de Dios. De alguna manera se han considerado las bienaventuranzas como la constitución misma del reino de Dios. Muestran cómo deben vivir los ciudadanos del reino. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay en este lugar? Amén. Aquí el libro, la palabra nos lleva a entender que estamos hablando de una constitución, de una forma de entender de qué manera se organiza el reino de Dios. Ahora, no son normas necesariamente de conductas, es una invitación a vivir una vida transformada por la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Entonces vamos a entrar un poco en las bienaventuranzas, porque ahí Jesús nos está preparando para ser ciudadanos del cielo, para ser ciudadanos eternos en su presencia y en su gloria. Vamos a empezar con Mateo capítulo 5, verso 1 al 12 y vamos a ir viajando en esta maravillosa introducción que Jesucristo hace de manera extraordinaria para luego entrar con su sermón de monte. Dice en Mateo 5, versos 1 al 12, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, lo primero que tenemos es una escena donde está Jesús, están sus discípulos y está la multitud. Jesús observa en ese momento la multitud, sube a ese monte y se sienta. En ese instante podemos encontrar que Jesús está en el monte. El monte es una figura de intimidad. El monte es una figura de encuentro con Dios. Es un momento donde ustedes recuerdan, Jesús se retiraba al monte a orar. Se retiraba a tener intimidad con Dios, a estar en su presencia, a buscar esa atmósfera. Aquí Jesús está en ese momento sentándose en el monte y la multitud está al frente en ese instante de intimidad, dispuestos a recibir todo lo que el Señor iba a enseñarles, lo que les iba a dar. Ahora esa multitud representa la humanidad, esa multitud representa las diversidades de las necesidades que hay en el mundo, aún en el día de hoy. Y aquí el Señor Jesucristo nos está haciendo esa invitación a subir a su monte, a sentarnos con Él en el monte, a escucharlo a Él, a escuchar sus enseñanzas. Y la primera bienaventuranza que encontramos en la palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. Así que, ¿qué significa bienaventurado? Significa Dios bendice a, está bendiciendo a alguien. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué es un pobre en espíritu? Porque no se refiere a una pobreza definitivamente material. Dios aquí está invirtiendo los valores del mundo, está llevando una narrativa completamente diferente. Mientras el mundo te está diciendo lo que es válido para ser pobre, para ser rico es la riqueza material o el poder o la autosuficiencia, Jesús está hablando de pobres en espíritu. Está hablando de personas que quizás lloran por ser perseguidos, que se entristecen con el pecado. Está hablando de cosas espirituales. Así que aquí empieza las bienaventuranzas, haciendo un llamado a vivir con una mentalidad diferente a lo que tiene el mundo de hoy. Una mentalidad que es distinta, que se aparta a la idea de lo que el mundo nos está vendiendo, nos quiere convencer. Yo soy pobre y desdichado si no lo tengo a Él. Por eso soy pobre. Yo soy pobre y desdichado porque no tengo nada sin Él. Pero tengo todo si lo tengo a Él. ¿Cuántos tienen todo en Él? Amén. Así que soy pobre porque en mis esfuerzos y en mi trabajo no gano mérito, sino es por su gracia. Por eso soy pobre. Soy pobre
Y lo soy porque soy lo que soy por la misericordia de Dios. No porque yo lo haya logrado, sino porque todo viene de Él. Soy pobre porque reconozco mi necesidad de Cristo. Porque estoy aquí diciendo, te necesito, Señor. No puedo hacer tu obra solo, no puedo vivir sin ti. Tú eres parte importante para mi vida, para mi casa, para mis planes, para mi futuro matrimonio, para mi hogar. Tú eres importante. Por eso soy pobre porque confío totalmente en ti, porque dependo enteramente de ti, porque te reconozco como mi creador, como mi hacedor. Por eso soy pobre, porque mi vida te necesita a ti y te pertenece a ti, porque nada es mío. Isaías lo trae de una forma también interesante, lo revela en Isaías 66:2, dice la Nueva Traducción Viviente: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi presencia. Esos son los pobres. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Yo te pregunto. Es el que tiene ese corazón humilde, es el que tiene ese temor de Dios, es el que tiene ese celo de Dios hacia lo santo, hacia las cosas que pertenecen a Él, hacia su justicia. Son aquellos que han vivido la metanoia, la transformación del Espíritu Santo, han vuelto a nacer y ahora caminan temerosos de Dios, tienen un respeto profundo hacia la adoración y hacia la presencia del Señor. Así que ¿quién es el pobre de espíritu? Porque para ellos dice la Escritura que va a ser el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es su reino. Es todo lo que Él está prometiendo, que está preparando y que inicia acá con nosotros. Es el reino de Dios. Los que lo reconocen como Rey soberano sobre sus vidas. Los que lo reconocen como niños que se presentan ante un Padre maravilloso y amoroso. Los que son obedientes a su Rey. Ellos son esos pobres que merecen el reino de los cielos. ¿Cuántos de esos pobres hay en este lugar? Amén. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos han llorado en este lugar? Alguna vez hemos llorado, pero ¿qué tipo de llanto está presentándonos la palabra a través de esta bienaventuranza? Es un llanto que seguramente viene de seguir a Jesucristo, de sufrir por Cristo. Parte podríamos decir, sí, lo es así. Pero este llanto va más allá. Es el llanto por nuestro propio pecado. Es el llanto por la inmundicia de la sociedad del mundo, por la carga, por las almas. Es el llanto por la tristeza y la maldad de la humanidad. Es un duelo interior, un dolor profundo. En 2 Corintios 7:10 nos dice la Escritura: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando de una tristeza, una carga por el pecado. Está hablando de una tristeza donde te duele cuando le fallas a Dios. Te dueles cuando no estás en sus caminos. Te duele cuando sabes que hay algo que estás haciendo que no está bien delante de Él. Y dice el Señor que aquellos que lloran, incluso que llevan ese luto por su pecado, incluso van a ser consolados. Aquí el Señor le está hablando a una multitud que todavía no había experimentado el sacrificio de Cristo en la cruz. Les estaba avisando, los estaba preparando para que encontraran en la cruz y en la salvación de Él la respuesta a dónde ir a su pecado, a dónde dejar su pecado, porque ahora el Señor iba a tomar el castigo que ellos merecían. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es el llanto de un corazón arrepentido. Es un llanto de alguien que reconoce su condición. Recibirán consolación, el consuelo del Señor. ¿Qué es eso? Un alivio, un ánimo, una esperanza. Algo que le está diciendo a aquel que está sufriendo, a aquel que está triste, a aquel que está afligido. Requiere y recibe de parte del Señor en la obra de la cruz ese apoyo emocional, espiritual, esa comprensión de saber que tú estás pasando por un momento difícil o un dolor. El llanto
las lágrimas de esta bienaventuranza nos llaman a entender la obra de Cristo. Nos llaman a entender el dolor del pecado y la necesidad de la obra de Él. Pero dice 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Es humildad, habla de justicia. Así que no solamente se entiende por el pecado que requiere limpieza, no solamente es la fe que se coloca en Cristo para limpiar ese pecado, que solamente en Él y por su gracia y por la obra redentora somos limpios y merecemos entrar en su presencia, sino que también aquí está hablando de una herencia, de una tierra, de una promesa, una tierra prometida, recibida por heredad. En Salmos 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos quieren esa herencia del Señor? ¿Cuántos quieren esa abundancia de paz? Entonces nos está llamando a ser mansos, a ser humildes. ¿Qué significa esa tierra prometida para nosotros hoy? ¿Qué quiere el Señor hablarnos hoy sobre esa tierra prometida? Esa bendición de esa paz sobrenatural que solo proviene de Él. Es contar cada día con esa provisión de descansar en que Él es mi proveedor. Es también entender que no solo hay una herencia hoy, que hay una herencia eterna que nos está esperando en el cielo. El Señor nos está preparando para una herencia celestial. Y quizás algunos luchan con la mansedumbre. Son como esos caballos salvajes que no quieren ser domados, que no quieren que nadie les diga nada, que no quieren someterse al Señor, que a veces necesitan el freno para ser formados como los caballos salvajes. Y déjame decirte, un caballo que es salvaje, que requiere entrenamiento y al principio puede que sea muy fuerte, puede que sea incontrolable, puede que no quieras que te muevan ni para izquierda ni para derecha, pero con el tiempo, cuando eres entrenado en el camino del Señor, cuando el Señor realmente trata tu carácter y forma lo que tú eres y trabaja en ti, Él no te quita la fuerza, pero ahora usa su fuerza cuando eres obediente a Él. Usa tu fuerza para ahora ser utilizada en los caminos del Señor. Ser manso no significa necesariamente ser débil o ser pasivo. Ser manso significa confiar en el Señor, en su autoridad y que Él está en control de tu vida. Es vivir bajo la voluntad de lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Aquí estamos hablando de una mansedumbre y una herencia que no es solo material, sino es espiritual y es eterna. Paz verdadera, no dependiendo de las circunstancias. Paz verdadera, no dependiendo de cada situación o prueba que enfrentas, o de circunstancias externas, o de cosas eventuales que ocurran en tu vida. Una paz que viene del Señor. Y Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tú tienes hambre y sed de justicia? Vas a ser saciado, dice el Señor. El hambre, la sed de justicia es una necesidad, es un deseo de justicia. Es cuando algo ha obrado o alguien ha obrado injustamente en tu vida, contra ti o contra tu casa, cuando las circunstancias han sido injustas en tu situación, en tu pasado, y Dios te dice, vas a ser saciado. Es esa búsqueda de llegar a comer hasta saciarte cuando tienen hambre. O sea, han sentido cuando uno está con hambre, uno se incomoda, se irrita a veces, pero cuando uno le sirve en una buena bandeja y uno come hasta saciarse, uno siente esa satisfacción de que tu necesidad ha sido saciada. El Señor sacia nuestra hambre de justicia. Es como estar tú en mitad del desierto, en mitad de la resequedad de este mundo injusto, y de repente el Señor te ofrece ese agua de vida eterna en medio del desierto, como lo hizo con la mujer samaritana. Porque en el desierto tú sabes que el agua determina la vida o la muerte. Así que el Señor dice, yo soy ese agua de vida, yo estoy ahí, yo soy el generador mismo de vida, el creador de vida. Y aquí está diciéndonos que serás saciado si tienes aún hambre y sed de justicia. Hay un agua de justicia que fluye del trono de Dios. Hay un agua que brota
como manantiales de vida eterna en medio del desierto de tu injusticia, de tu resequedad, de tu lucha interior. Dios nos llena. Pero nosotros necesitamos entender que necesitamos tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios es llegar temprano a la iglesia, a buscar del Señor, a orar del Señor. Eso muestra tu hambre, muestra tu sed, muestra tu necesidad del Señor. ¿Dónde está tu hambre el día de hoy? ¿Dónde está tu sed de parte del Señor? Porque vas a ser saciado. Pero si ni siquiera llegas con ese hambre o esa sed a la casa de Dios, ¿qué sed va a tener el Señor? ¿Qué agua va a tener el Señor para darte? Tienes que venir con la expectativa de lo que Él te va a entregar, de cómo va a llenar tus necesidades. David trataba de huir de su hijo Absalón y en medio del desierto escribió en el Salmo 63:1: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. David le estaba diciendo: Señor, en medio de mi preocupación, de mi persecución, de la traición aún de mi hijo, de mis problemas, de mi desierto aquí, en medio de tratar de huir de este mundo donde tanta injusticia se vive, Señor, yo tengo sed de ti. Quiero ver tu misericordia, quiero ver tu mano, quiero ver saciar esa justicia que proviene de ti. Luego dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos misericordiosos hay en este lugar? Muchas veces no entendemos la misericordia. ¿Qué es ser misericordioso? Es tener compasión por otros. El compasivo es alguien que se esfuerza por entender un poco más la situación o la necesidad que está viviendo otra persona. Es alguien que se acerca a otros no para juzgarlos, no para decirles cómo deben ser o no deben ser, sino entendiendo la necesidad. Se acercan para ayudar a que el propósito de Dios se cumpla sobre la otra vida. Se acerca con un corazón comprensivo, compasivo. ¿Pero qué significa alcanzar misericordia? Es recibir esa misma compasión, esa misma misericordia que tú das. Porque así como tú eres compasivo con otros, Dios es compasivo también contigo. Y Dios va a ser compasivo con tu vida en la medida que tú también entiendes el camino que Dios abrió, el camino de la compasión. Jesucristo abrió ese camino al ser compasivo con nuestra propia vida, con tu vida, al perdonar tu pecado y tus fallas, aún sin merecerlo. Eso es compasión. Estamos llamados a vivir una compasión, a vivir en la compasión, y Dios trata el corazón y es correspondiente de acuerdo a cómo somos nosotros. En Salmos 18:25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Miren, Dios nos trata según el corazón que cada uno de nosotros también tiene. Por eso, si tú te encuentras con falta de misericordia, a veces soy yo el que tengo que mirar qué falta de misericordia hay en mí. Si yo quiero sembrar misericordia, tengo que dar misericordia. Entonces Dios va a responder también conforme a tu carácter. Los misericordiosos, Dios les muestra misericordia. Nuestro trato hacia los demás va a influir el trato de Dios hacia nosotros. Aunque Dios no cambie, aunque Dios es el mismo, la palabra nos está diciendo: tú debes ser misericordioso. Tú debes entender lo que es la compasión en tu corazón. Hay un eco en el corazón del Señor de la forma como tú tratas a los demás. Impresionante. ¿Qué tan misericordiosos somos? ¿Qué tan compasivos somos? ¿Qué tanto profundizamos o entendemos los conceptos de la palabra cuando el Señor está hablando de ser compasivos? Si Él ha sido misericordioso contigo, ¿por qué ahora tú no lo eres con los demás? Necesitas un corazón misericordioso. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza nos dice: los misericordiosos alcanzarán misericordia. Verso 6: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dile al que tienes a tu lado, dile: limpia tu corazón. ¿Qué es estar limpio de corazón? ¿Qué es estar limpio de corazón? Es estar puro, es estar santificado.
En la medida que yo conozco al Señor, en la medida que yo conozco de Dios, yo aprendo a ser transformado internamente por el Señor. Así que la pureza no es algo que se presenta externamente. No se trata de bañarnos muy bien en la mañana, de venir arreglados, oliendo maravillosamente, echarnos perfume. Eso no es pureza. Él nos está hablando de una pureza de corazón. Un corazón limpio significa un corazón sincero, un corazón transparente, íntegro, con una relación genuina con el Señor. No que trata de ser un cristiano, sino que es un hijo de Dios que refleja el carácter de Cristo en su vida. Estamos hablando de los limpios de corazón. Tú puedes tener 2 vasos con agua completamente transparentes, pero en uno de esos 2 vasos puede haber una gota de veneno transparente. Por fuera se ven idénticos, lo podrías observar y decir se ve puro, se ve limpio, pero en el momento que tú tomas el vaso con veneno vas a sentir la diferencia, porque uno va a traer muerte, el otro va a traer vida. ¿Qué tipo de vasos somos nosotros? ¿Qué tan puros realmente estamos siendo ante los ojos del Señor? ¿Qué tan limpia es nuestra agua ante lo que el Señor podría decir, sí, realmente vives una vida en mi pureza? Y a medida que el Señor nos jala a esa pureza, a esa santidad, el Señor también nos está diciendo, mi gracia está ahí. Porque por más de que tú trates tus imperfecciones, tus errores, te tienen que llevar a entender que gracias al Señor es que tú eres santo, que tú eres puro, que tú eres limpio. Gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario es que tenemos el acceso al lugar santísimo. De otra manera sería imposible. Pero sin embargo el Señor nos está jalando a vivir una vida pura, porque Él está diciéndonos acá, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios en este tiempo es sentir su presencia como cantábamos hoy. Ver a Dios es disfrutar una relación íntima con Dios, es descansar en su dirección. Eso es ver a Dios, es sentir a Dios. Saber que el futuro está en sus manos. Saber que mi vida está en sus manos. Ver a Dios también adelante en el tiempo es cuando el Señor nos llama a su presencia para vivir en la gloria de su casa eternamente. Es perdonar nuestros pecados, es ver la gloria de Dios, sentir que nuestros pecados son perdonados, ser salvos por la gloria de Dios. Jesús abrió camino para cada uno de nosotros. Salmos 24, 3, 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pureza, dile a alguien ahí, pureza. Y no significa perfección, significa esa disposición real a seguir a Cristo. Esa disposición a estar realmente bajo la autoridad y el control del Señor. Es tener mi corazón dispuesto a buscar esa santidad cada día, porque Él es santo, yo buscaré ser santo. El Señor dice, sed santos porque yo soy santos. Se refiere a una fe que nos transforma, a una fe que nos purifica. Bienaventuranza, dice el 7, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores hay en este lugar? Gloria al Señor. La palabra no dice bienaventurados los pacíficos, es decir, los que no se meten en problemas. No, dice los pacificadores. Está hablando no solo de los que evitan el conflicto, son los que actúan para evitar el conflicto. Tú puedes imaginar en esas clases, en los colegios, los niños a veces pelean y de pronto llega un tercero que no tiene que ver con la situación y coge y los separa. Él es el pacificador. Entonces son personas que trabajan activamente en lograr reconciliación, en lograr armonía, que procuran la paz. Trabajan porque venga la paz de alguna manera en medio de sus contextos, de su casa, de su trabajo, de su hogar, de su iglesia. Buscan restaurar las relaciones rotas, buscan reconciliar los conflictos hasta donde sea posible. Buscan que las vidas se reconcilien con Dios.
buscan la salvación también de otras vidas. Es por eso que en 2 de Corintios 5, 18, 19 nos dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, la tarea de ser pacificadores. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores hay en este lugar? Son los mediadores, son los que han recibido a Cristo, son los que han restaurado su enemistad con el Señor, que han entrado en una relación de amor ahora nueva con Él. Ahí Dios nos ofrece su paz, Dios nos ofrece una vida libre de conflicto en un mundo lleno de conflictos. No es una visión de ausencia de guerra, es una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Los pacificadores no son los que causan división, no son los que se aíslan. Buscan promover su amor y buscar la restauración. Octavo y último, creo. ¿Cuántas bienaventuranzas son? Bueno, las estamos estudiando hoy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la justicia causa persecución, ¿es posible que la justicia cause persecución? ¿Hacer lo correcto causa persecución? Sí, es así. Cuando tú vives la justicia de Cristo, es vivir justo, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso causa un padecimiento, eso causa un sufrimiento, eso causa que haya persecución, que haya oposición en el espíritu, en la vida, en la gente. Eso requiere una perseverancia, mantenerse fuera de las enseñanzas del mundo, porque el mundo se va a oponer a las enseñanzas de Cristo. Jesús mismo sufrió esa persecución y muerte por la verdad, por su justicia. En Juan 15, 18, 19 habla la Escritura claramente del odio del mundo. Nos dice la palabra que si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Así que si el mundo te ama es porque aún no has salido del mundo. ¿Cuál es la diferencia tuya entre el mundo y tú? Los apóstoles también sufrieron persecución, pero se gozaron en eso. La Escritura nos dice en Hechos 5:41, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. Con alegría. ¿Por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Sí se dan cuenta lo que somos en la tierra? ¿Sí se dan cuenta la diferencia que hace un cristiano en el mundo? ¿Sí se dan cuenta que va a haber oposición y a veces persecución, como dice la palabra? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es trayendo los valores del reino de Dios sobre los valores o el pensamiento del mundo. Las actitudes del mundo contra la vida en Cristo que glorifica a Dios. Y por eso el mundo rechaza a Cristo. Por eso el mundo no está contento con los cristianos. Porque el mundo está bajo el control del maligno, ¿cuántos lo saben? Porque el mundo va a querer quitarle espacio a la iglesia. Porque la oscuridad también tiene su plan y su agenda. Y el Señor tiene su agenda con su iglesia. Porque quiere también crecer su reino en la tierra, ver crecer su reino en la tierra. Por eso nosotros batallamos y batallamos con el deseo de la carne, los deseos de los ojos, con la vanagloria de esta vida, con el egoísmo, con el corazón rebelde.
Porque hay una diferencia entre el mundo y hay una diferencia entre el reino de Dios, ¿cierto? Amén. Por eso es que cuando una persona se acerca al mundo, se encuentra con conversaciones vulgares o con chistes obscenos. Y el cristiano que no acepta eso porque ya no es del mundo, se encuentra tildado por aburrido o por fanático. Pero es que yo ya no soy del mundo. Por eso es que el mundo, cuando uno nace en una familia cristiana y quizá uno es el primer cristiano, y la familia sigue en sus fiestas y en sus desórdenes y en su alcohol, entonces desde el reino de Dios es tildado, desde el mundo es tildado como el exagerado. Ya te fuiste al otro extremo. En el mundo te van a vender las ideologías populares, lo que se cree que debería ser la humanidad hoy, que estamos creciendo, que estamos evolucionando. Pero cuando tú vas al reino de Dios y tú publicas quizás en redes sociales un mensaje bíblico, entonces eres criticado. Entonces alguien se opone porque al mundo no le gusta mi Cristo. El mundo te va a decir, cada quien tiene su propia verdad. Todos podemos pensar diferente. Pero en el reino de Dios se dice la verdad es una sola y es Cristo. El mundo te va a decir, hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero en el reino de Dios no dice eso, dice hay un solo camino y ese camino es Cristo. Así es. El mundo te va a decir, el éxito está en que obtengas dinero, fama, estatus, un buen trabajo, te ganes la visa, vivas en una nueva nación. El mundo te va a ofrecer todo ese deleite de lograr llegar a estabilizar tu vida y huir quizás de lo que finalmente es el mundo. Pero lo que realmente necesitas es entender que el éxito está en servir a Dios y en glorificar a Dios con tu vida, independientemente del momento o la situación en la que tú estés. El mundo te va a decir, búscate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo. Pero Cristo en el reino de Dios nos dice, niégate a ti mismo. Sigue a Cristo, refléjalo a Él. El mundo te va a decir, véngate. Te va a decir, sé orgulloso. Se va a decir, crece para hacer más, para llegar más. Te va a invitar a compararte con otros, con otras familias. Y el Señor te está diciendo, tienes que perdonar, tienes que ser humilde. Porque el lenguaje del reino de Dios es completamente diferente. La escala de valores es completamente distinta. En el mundo, los amigos cristianos quizás van a empezar a asistir a fiestas con alcohol o quizás van a tener comportamientos mundanos. Y en el reino de Dios, el creyente verdadero decide no seguir ese camino, pero enfrenta la opresión o la presión de ser distinto. Porque está caminando en el reino de Dios y al mundo no le gusta lo que es el reino de Dios. El mundo nos va a tratar de seducir con placeres mundanos, pero el cristiano sabe que fuimos concebidos para algo mucho mayor, iglesia. El mundo va a atraer al inmigrante, le va a poner un buen trabajo, le va a poner dinero. Pero un cristiano en el reino de Dios no olvida que su vida está en Cristo. El mundo va a coger al estresado, al ofendido, al resentido, al herido. Lo va a llevar a vivir relaciones superficiales con parejas, con filosofías, con ideologías, con yoga, con budismo. Lo va a seducir con otro tipo de adoración. Pero en el mundo, en el reino de Dios, hay un solo rey, hay un solo orden. Y es Dios soberano y es el único merecedor de toda adoración y gloria. Amén. En el mundo, un joven es tentado respecto a su pureza sexual. Un joven le va a decir, eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Tenga relaciones antes de casarse, eso no tiene nada. El mundo te va a decir, eso ya no se usa. Pero en el reino de Dios hay un orden, hay una autoridad y eso trae bendición. Amén.
La palabra del Señor nos está hablando a través de las bienaventuranzas, porque el mundo va a tratar de alejarnos de la bendición, y las bienaventuranzas son la bendición del Señor. Va a tentar al cristiano a vivir una doble vida. Yo soy uno aquí en la iglesia y soy otro allá afuera. Pero en el reino de Dios yo soy uno siempre y en el mismo, y no cambio independientemente del lugar donde yo esté. Porque yo he sido transformado. En el mundo, y entra ahí con toda esa introducción nuestro amado Cristo a decir: ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara que ha sido encendida no se esconde debajo de un canasto, sino que se levanta y se pone en una parte alta para que alumbre a todos los que se encuentran en esa casa. En el mundo nosotros somos los influencers de este tiempo. Somos los que transformamos, los que cambiamos, los que llevamos un ritmo diferente. No participamos de rituales paganos, no participamos de idolatrías. Tenemos nuestro corazón y nuestra adoración en Cristo. En Mateo capítulo 5, verso 11 al 12, termina esto diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, digamos eso, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay bendición por la causa de Cristo. Si estás recibiendo oposición, déjame decirte, estás haciendo bien las cosas. Amén. Si esta iglesia está atacada es porque estamos haciendo algo bien para el reino del Señor, porque estamos creciendo, porque nos estamos formando. Hay una causa del Señor que está avanzando, y hay un gozo y una alegría que el Señor nos está invitando hoy a tener, a pesar de que el mundo se oponga o sea como sea. Y hay una promesa en estas palabras, una gran recompensa en los cielos para tu vida, iglesia. Amén. Lo más hermoso de las bienaventuranzas, y quiero que te lleves esto en tu corazón: las bienaventuranzas son un reflejo del carácter de Jesús. Cada bienaventuranza representa la naturaleza misma de lo que Cristo es. Cuando Él encarnó aquí en la persona de Cristo, fue humilde, fue justo, fue misericordioso, fue pacificador y sufrió persecución. Y lo más precioso también de las bienaventuranzas es que son un reflejo del crecimiento de la vida cristiana. Hay una progresión espiritual en cada una de ellas. No son alegorías, hay una progresión lógica en ellas. Y ahí tú puedes ver en qué punto estás también con el Señor. Porque dice que empieza con la humildad, con los pobres de espíritu, el primer paso para acercarse al Señor. Se reconoce el dolor por el pecado, los que lloran, un segundo paso, una metanoia, un cambio por la convicción de ser pecador. Se desarrolla la mansedumbre, el hambre, la sed por la justicia de Dios, un paso más adelante. Se practica la misericordia y la pureza de corazón cuando ya tú eres usado con otros. Se busca la paz y se sufre persecución por seguir a Cristo cuando tu carácter ya toma el carácter de Cristo, porque al mundo no le va a gustar eso. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y ¿lo sugieres a ir preparándonos para la comunión, para la cena? Si me pueden ayudar a colocar la mesa. Y vamos a orar un momento, meditando un poco en esta introducción majestuosa que hace el Señor Jesucristo. Él está preparando el corazón de ese pueblo, de esas multitudes que se estaban acercando a escucharlo, a aprender de Él. Y ese sermón que inicia con estas bienaventuranzas golpeó tan duro el corazón del hombre que ha trascendido la historia a través de siglos. Y mi oración hoy es que ese mismo sermón hoy tú lo lleves en el corazón, que incluso si tienes en la semana la oportunidad de leerlo, no son más de 10 versículos, pero cuando tú ahondas
cuando tú profundizas, cuando tú meditas, cuando piensas en lo que Cristo estaba tratando de enseñarnos, lo que Él quería impactar y cómo Él quería transformar el mundo, tu vida empieza a ser transformada. Tú empiezas a amar a tu Señor, no porque alguien te esté diciendo sigue a Cristo. Empiezas a amarlo porque te das cuenta que lo que Él enseña está muy por encima de lo que el mundo te puede enseñar, que los valores del reino están muy por encima de lo que la opinión del mundo o la moda del mundo te puede ofrecer hoy, que está más allá de la circunstancia que quizás tú estás viviendo hoy en la tierra, de tu proceso, tu prueba, tu dificultad. El Señor nos está elevando a una dimensión de vida donde somos diferentes en el mundo, donde hablamos las palabras de Cristo, sentimos el corazón de Cristo latiendo en nuestro interior. Él nos aparta del mundo y por eso al mundo no le va a gustar. Pero el Señor nos prometió también estar con nosotros. El Señor nos prometió amarnos y estar hasta el final con nosotros. Y eso hace que esta iglesia y que toda iglesia en el mundo sea una luz, un luminar, sea preciosa, sea majestuosa. Somos un pueblo apartado por Dios. Somos un pueblo separado para que el Señor vea a través de nosotros cómo testificamos de su gracia, de su misericordia, de su amor. Somos un pueblo escogido. Somos especiales delante de sus ojos, iglesia. Yo quiero invitarte a orar en este momento. Amado Rey, Señor, en este día, Dios, hoy hemos hablado de tus bienaventuranzas, tus bendiciones sobre nuestra vida, nuestro corazón. Y Padre, hoy te quiero pedir de manera especial que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esa introducción al Sermón del Monte. Guíanos como guiaste a aquellos hombres y a aquellas mujeres en ese momento. Hoy nos presentamos como esa multitud que escuchó tu palabra el día de estar enfrente de ti en el monte, Señor, en esa intimidad. Hoy nos presentamos ante ti reconociendo que tú eres bueno y que tú nos estás ofreciendo algo maravilloso, Señor, a través de tus palabras. Si hemos sido pobres de espíritu, Señor, es nuestro el reino de los cielos. Gracias por eso, Señor. Padre, si aquí hay quienes han llorado por su pecado, Padre, tú los consuelas. Tú eres el espíritu de la consolación. Padre, tú, Señor, nos abrazas con tu amor, nos perdonas. Y hoy te damos gracias por eso, Señor. Si hemos sido mansos, Señor, gracias porque la tierra será recibida como heredad. Esa tierra prometida en el Espíritu que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por aquellos que vienen a tu iglesia con hambre y sed de ti, Señor. Gracias por aquellos, Dios, que no se quedan con pocos, no se conforman con las cosas del mundo, sino que al contrario quieren marcar una diferencia y tienen hambre y sed de ti, Señor. Gracias por los misericordiosos, los compasivos, por el limpio de corazón, Señor. Gracias por los pacificadores, Dios. Porque a pesar de que incluso en la iglesia a veces hay diferencias, hay conflictos, hay situaciones difíciles en relaciones, tú, Señor, nos llamas a ser esos pacificadores. Te doy gracias por eso, Señor. Bendecimos tu nombre.